Es una alegría nuevamente poder estar con todos ustedes. Quiero agradecer a Denar y al grupo de alabanza por habernos llevado al All Time Religion, que también lo disfrutamos, también vibramos con eso. Y quiero darle la bienvenida a todos los que están hoy, han tomado el riesgo de venir. Yo sé que hay muchos en sus casas también, hay personas que se están acercando a la iglesia, todavía no estamos abiertos oficialmente, pero sí estamos flexibilizando. Y con las distancias pertinentes nos estamos sentando aquí separados en la iglesia, pero juntos aquí en el templo. Y gracias por estar con nosotros y acompañarnos, y a todos los que se comunican con nosotros por internet. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, gracias por este sábado. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que cada sábado tienes una sorpresa para nosotros. Tu Santo Espíritu está preparado para predicar y aplicar el mensaje del cual yo seré simplemente un transmisor a la necesidad de cada persona. Danos un corazón susceptible. Ablanda nuestra voluntad para que decidamos por ti y que hoy podamos ver tu gloria. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la serie Pongámonos de acuerdo, y los sermones pasados he estado predicando la esencia de la salvación y los principios que tenemos que entender para ver dónde se construye la vida cristiana. Hoy voy a comenzar en esta serie a hablar sobre vida cristiana en sí. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser victoriosos en nuestra vida cristiana? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser personas que vayan de victoria en victoria? ¿Cómo nosotros podemos tener una vida apasionada con Jesús? ¿Cómo podemos dejar de ser simplemente miembros de iglesia para transformarnos en discípulos de Cristo que lleguen a ser apóstoles y que sacudan al mundo? El poder de Dios está en su palabra. Y estamos viendo en estos últimos, durante la pandemia, testimonios que nos llegan todas las semanas de personas que experimentan transformación en la palabra de Dios. Personas donde la vida estaba desordenada y vacía, como vimos en el Génesis, y que hoy ya empiezan a experimentar orden en su vida por causa de poner o de aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Estamos viendo testimonios maravillosos. Yo estoy experimentando el poder de la palabra de Dios y espero que cada uno de ustedes esté experimentando el poder de la palabra de Dios. Pido por la iglesia de Forest City para que los miembros de la iglesia de Forest City, la mayoría de los miembros de la iglesia de Forest City, dejen de ser miembros de iglesia o dejemos de ser miembros de iglesia. Y que nos transformemos en un movimiento vivo, que las personas que lleguen acá a la iglesia de Forest City puedan experimentar la presencia de Dios no en la iglesia, sino en los corazones de cada persona que llegue aquí a adorar. Allí vamos a estar avanzando de poder en poder. Pero entonces hoy voy a hablar de un tema que dice el problema, el título es El problema no está en lo que haces. Y quiero recordarles que yo lo que estoy haciendo es darle con ustedes, estoy compartiendo con ustedes los estudios bíblicos que yo le doy a las personas. Y cuando finalicemos esta serie, los estudios bíblicos van a estar disponibles para todo aquel que quiera usarlos para compartir a otra persona el mensaje de la Biblia. Y por eso el título de hoy dice, el problema no está en lo que haces. Y tenemos que entender hoy una inquietud que por mucho tiempo, hace un tiempo nos están haciendo preguntas, es con respecto al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, ¿se acuerdan? Dijimos que el arrepentimiento ese es el resultado de la salvación, es el resultado de encontrarme con Jesús. No es que yo me tengo que arrepentir para ir a Jesús, sino que yo voy a Jesús y Él me da el arrepentimiento. Muchas personas piensan que primero tienen que arrepentirse para ir a Dios y que primero tienen que arrepentirse para recibir la salvación. No, yo voy a la salvación, yo voy a Cristo y Cristo me da el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento?
Y muchas veces lo malinterpretamos. ¿Por qué? Porque confundimos al remordimiento con arrepentimiento. ¿Por qué? Porque las dos experiencias implican algo de tristeza, pero la que lleva más tristeza es el remordimiento. Y el remordimiento no es arrepentimiento. Es más, el remordimiento lo podemos producir nosotros. El arrepentimiento es un don de Dios. Cualquier persona, hasta el dictador más grande que haya existido, Hitler, vamos a poner, no sé si fue el más grande, pero pongamos un ejemplo que todos conocemos. Hitler, él experimentaba remordimiento. No sé si alguna vez experimentó arrepentimiento, no sabemos. Imagínense que llega el día de la resurrección y nos encontramos con Hitler en el cielo. ¿Qué prueba sería para muchos de nosotros hoy imaginarnos que eso puede ocurrir? Pero Dios es tan misericordioso que hasta puede, en los últimos momentos de un ser tan pecaminoso, puede haber intervenido para que realmente tome una buena decisión. Porque ese es el amor de Dios, ese es el Evangelio. Pero él, por ejemplo, experimentó sin duda remordimiento, pero nunca experimentó, por lo menos lo que sabemos, arrepentimiento. Y tú puede ser que hayas experimentado remordimiento muchas veces y piensas que porque estás triste por algo que hiciste, ya no vas a volver a hacer aquello que hiciste. Y vuelves a caer exactamente en lo mismo a pesar de que estás triste por algo que hiciste. Y por eso quiero que entendamos esto. En la Biblia hay dos palabras que se traducen muchas veces como arrepentimientos, pero son dos palabras diferentes. Por ejemplo, remordimiento en la Biblia se lo llama en griego es metamelomai. Y arrepentimiento es metanoia. ¿Se acuerdan cuando dice, y Judas devolvió arrepentido? Las versiones viejas de la Biblia dicen, y Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y fue y se ahorcó. Entonces la gente dice, Judas se arrepintió. Judas se arrepintió, por lo tanto Dios lo perdonó. O recibió el perdón. Pero la palabra que habla de Judas no habla de arrepentimiento. No dice, y Judas devolvió con metanoia las 30 piezas de plata, sino que dice que Judas devolvió con metamelomai las 30 piezas de plata. O sea, él tenía remordimiento, pero no tenía arrepentimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Y acá viene la diferencia esencial, que eso es lo que vamos a analizar hoy. Y esto es lo que tú y yo tenemos que entender. El remordimiento me lleva a un cambio de conducta momentáneo y tristeza por lo que se hizo. O sea, me da tristeza por lo que hice. El arrepentimiento me lleva a un cambio de mente y no estoy triste por lo que hice, sino que estoy triste en el arrepentimiento por lo que soy. Y acá viene la gran diferencia. Judas nunca tuvo tristeza por lo que era. Él siempre, o sea, la tristeza que tuvo, y fue una tristeza desesperante que lo llevó a ahorcarse, él tuvo tristeza porque no le salieron las cosas como él había planeado. Y su orgullo no le permitió aceptar eso, y él estaba muy triste por lo que hizo, pero no estaba triste por lo que era, porque yo solamente puedo estar triste por lo que soy si es que estoy dispuesto a recibir una revelación de alguien que es mejor que yo. Y por eso el arrepentimiento, que me lleva a estar triste por lo que soy, solamente puede venir como un don de Dios. Yo no puedo generar arrepentimiento. Yo no puedo decir ahora, yo me voy a arrepentir. No, yo tengo que ir a alguien que es mejor que yo, a alguien que es más santo que yo, a alguien que me muestra la vida de una manera diferente. Y en esa revelación yo empiezo a recibir arrepentimiento porque ahora yo me empiezo a ver de manera diferente. ¿Qué es metanoia? Metanoia es cambio de mente. Arrepentimiento en la Biblia significa cambio de mente, cambio de manera de ver las cosas, cambio de pensar. Es darse cuenta de algo que antes no me daba cuenta. Eso es arrepentimiento. Mucha gente se escandaliza cuando escucha mis sermones. Y ¿saben qué? Cuando comencé mi ministerio la gente no se escandalizaba por mis sermones. ¿Por qué? Porque cuando comencé mi ministerio yo no predicaba el Evangelio. Predicaba salvación por obras. Y cuando tú predicas salvación por obras, es tan natural eso para los seres humanos que todos piensan que eso es verdadera religión. Pero cuando tú empiezas a predicar el Evangelio, la gente se confunde.
La gente se le empieza a cambiar la mente y hay gente que se resiste a cambiar la mente y quiere seguir con las mismas tradiciones que les son naturales, de tradiciones legalistas, y entonces dicen, no, cuando están predicando el Evangelio empiezan a decir, eso es satánico, eso es liberal, porque no les deja que la revelación del Evangelio, no dejan que la revelación del Evangelio les transforme la mente. No están dispuestos a recibir el arrepentimiento. El arrepentimiento lo rechazan por causa del escándalo que significa el Evangelio. Jesús decía, a veces soy una piedra de salvación y a veces soy una piedra de tropiezo. Y bienaventurado para el que no soy una piedra de tropiezo, porque Jesús siempre es contracultural. Jesús siempre cambia mi manera de pensar. Jesús siempre me da cambio de mente. Siempre Él me da arrepentimiento. Y nosotros nos resistimos al arrepentimiento porque queremos seguir pensando como siempre pensamos. Queremos seguir mirando las cosas como siempre las miramos. Queremos seguir viendo la religión como me lo enseñaron y como yo me sentía seguro, porque así me enseñó mi abuelita, me enseñó mi papá, me enseñó mi mamá, y quiero seguir con los mismos esquemas religiosos. Entonces, cuando viene Jesús, supongamos que somos un judío, viene Jesús y predica el Evangelio, Jesús es piedra de tropiezo. Porque queremos seguir aferrados a nuestras tradiciones, a cómo nosotros veíamos las cosas, y no le damos lugar al arrepentimiento que quiere traer Jesús. ¿Qué es el arrepentimiento? Y esto tenemos que entender. El arrepentimiento es un estado. El remordimiento es puntual. Yo hice algo malo, me da tristeza por lo malo que hice, no lo quiero hacer más. Tarde o temprano lo voy a volver a hacer. Eso es el remordimiento, es puntual. Yo digo, antes me sentía tan bien, antes de hacer esto me sentía tan bien. Después de hacerlo me siento tan mal, por lo tanto no lo voy a hacer más. O sea, el remordimiento me lleva a querer cambiar por temor a las consecuencias, porque no quiero vivir las consecuencias de los malos actos que tuve. En cambio, el arrepentimiento es un estado. Yo no es que hoy tengo arrepentimiento y listo, ya está. No, yo vivo en arrepentimiento o me salgo del arrepentimiento. Yo vivo mirando las cosas como Jesús me reveló que las tengo que mirar, o empiezo a mirarlas como yo quiero mirarlas. Y por eso hay muchas personas que han decidido ya entregarse a Jesús. En esta serie que comenzamos, he recibido testimonios de personas que dicen, he decidido entregarme a Jesús. Es más, hay personas que se están bautizando. Ahora yo quiero enseñarte que tú, al decidir entregarte a Jesús, es porque recibiste una revelación de Él. Viste tu necesidad. Jesús te dio arrepentimiento. Ahora tienes que permanecer caminando en ese arrepentimiento. Pero cuando te salgas de ese arrepentimiento, entonces pecas. El arrepentimiento es un estado donde yo empiezo a ver las cosas como Jesús las ve y no como yo quiero verlas. ¿Se entiende? Y esto es lo que muchas veces no entienden. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa, el adúltero, ya le fue 5 veces infiel a la esposa y siempre se siente triste, ¿eh? Siempre se siente triste. Y dice, y empieza a llorar y le pide perdón. Y entonces, como está llorando y le pide perdón, piensa que realmente está arrepentido. No, solamente tiene remordimiento. Él no quiere cambiar. Simplemente como la esposa lo descubrió y él quiere que le siga lavando la ropa y quiere seguir que ella le siga criando los hijos. Y él quiere, entonces dice, voy a cambiar. Pero él no quiere cambiar como persona. No ha recibido una revelación de sí mismo. Simplemente quiere cambiar su conducta. Y realmente lo desea. Pero no llega al momento de decir, no, yo me quiero entregar, yo soy un desastre sin Dios, yo voy a vivir para Dios y quiero que Dios me cambie esta mente. Eso es arrepentimiento. Y para entender lo que es el arrepentimiento tenemos que entender, yo esto ya lo prediqué hace muchos años aquí en Forest City, porque como les digo, estos son mis estudios bíblicos, tenemos que entender el proceso de una caída. ¿Cómo hace Satanás para que tú te apartes de Dios? Tú estás ahora con Dios, pero este proceso es un proceso psicológico, lo que voy a mostrar. Ocurre siempre, siempre en tu vida. Cuando vas a caer, pasas por este proceso y vamos a tratar de ejemplificarlo. Primero, el pecado siempre te llama la atención. Nunca el pecado se va a presentar como algo feo. Siempre Satanás va a esconder el pecado detrás de algo lindo. No quiere decir que todo lo lindo es pecado, porque hay mucha gente, los religiosos amargados, piensan que todo lo lindo es pecado. No, Jesús hizo cosas lindas, pero Satanás
va a esconder el pecado, como te hace daño, lo va a esconder detrás de algo que te llama la atención, siempre. Y Satanás sabe preparar esa llamada de atención a la medida de cada uno. Él sabe lo que a ti te gusta. Y entonces muchas veces son cosas buenas las que te gustan, pero atrás de esa cosa buena, Satanás va a esconder el pecado. Entonces el pecado lo primero que hace que es lo que me llama la atención. ¿Qué es lo segundo? Esto pasa en tu mente. Yo lo analizo. ¿Qué es lo que está pasando? Y tercero, después de analizar lo que está pasando, yo entonces tengo un deseo instantáneo por hacerlo. Hasta ahí no hay pecado. ¿Cómo se llama eso? Yo sé que están todos con barbijos, así que no los puedo escuchar. Pero ¿cómo se llama eso? Eso se llama tentación. Hasta ahí no hay pecado. Vamos al ejemplo de Eva. Eva va caminando por el jardín del Edén y de repente ve una serpiente que en esa época volaba. Entonces ve una serpiente que era hermosa, le llama la atención la serpiente. La serpiente no era mala. Le llamaba la atención porque Dios la había creado hermosa la serpiente y Satanás utiliza la serpiente para que Eva le llame la atención. La serpiente se posa en el árbol prohibido, come de la fruta prohibida y le habla a Eva. Y le propone que ella también coma. Eva analiza. Y la serpiente le propone a Eva, mira, si tú comes esta fruta, vas a entrar en una nueva dimensión. Una dimensión que no conoces. Una dimensión superior. Entonces, para Eva, conocer algo nuevo, porque Dios la había creado curiosa a Eva, parece que el pecado tampoco eso todavía no le quitó a las mujeres. O sea, Eva era curiosa y entonces cuando le propone eso, Eva tiene un deseo instantáneo por eso. Pero hasta allí no había pecado Eva. ¿Qué estaba viviendo Eva? ¿Qué estaba experimentando? Estaba experimentando tentación. De la misma manera que lo que si a ti te atrae algo que parece que es malo, todavía tú no caíste. ¿Cuándo es que tú caes? Y esto tenemos que entenderlo bien. ¿Cuándo es que nos separamos de Dios? Y esto es lo que no entiende la mayoría de nosotros. Nosotros caemos en pecado, en lo que se llama, y vamos a poner una línea ahí, no sé si se ve, se llama el deseo acariciado. El deseo acariciado. Lutero decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero yo puedo evitar que los pájaros hagan nido en mi cabeza. Tú no puedes evitar la tentación. La tentación está en todos lados. Pero tú puedes evitar, aferrado a Dios, cada vez que viene la tentación, si te conectas con Dios, que la tentación haga nido en tu cabeza. El problema es que nosotros dejamos que las tentaciones hagan nido en nuestra cabeza y cuando las tentaciones hacen nido en nuestra cabeza, caemos. Nos separamos de Dios. Y así nuestra vida cristiana está siempre como un roller coaster, que estamos un día con Dios, otro día no estamos, otro día. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta realmente a qué nivel nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Después del deseo acariciado, ¿qué viene? Y escuchen esto bien porque acá está nuestro error. Generalmente cuando pregunto, ¿qué viene después del deseo acariciado? La gente dice, la acción. No, la acción no viene después del deseo acariciado. Después del deseo acariciado viene la decisión. Yo decido hacer lo que la tentación me propone. Pero todavía no lo hice. ¿Dónde está la tentación? Está en mi cabeza. Nadie la ve. Nadie la ve. Y después entonces de la decisión que viene, y generalmente la gente dice el acto. No, todavía no viene el acto. Después de la decisión viene la planificación. Yo planifico cómo voy a hacer lo que la tentación me dice. No es así que yo de repente caigo y caí. Sí, de repente caí en mi mente, pero el acto no lo hago de repente. Para que haya un acto tiene que haber un deseo acariciado, tiene que haber una decisión y tiene que haber una planificación. Y después de la planificación, ¿qué viene? Ahora sí, después de la planificación viene el acto. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que el acto es la manifestación del pecado, pero no es el pecado. El acto simplemente lo que hace es evidenciar lo que ya estaba en mi cabeza. ¿Y cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que nos empezamos a cuidar de actos.
Y estamos cuidando y decimos, yo no quiero hacer más esto. Eso es lo que hace el remordimiento. El remordimiento se arrepiente de un acto, pero no se arrepiente de la cabeza que tengo. No se arrepiente de los pensamientos. Yo esto lo he tenido que trabajar, he estudiado la Biblia con muchos drogadictos, con gente que está esclavizada del cigarrillo. Y la persona drogadicta no tiene que estar peleando con la droga, tiene que estar peleando con sus pensamientos. Pero la persona drogadicta, o vamos a poner por ejemplo el que está esclavizado con el cigarrillo. ¿Cuándo comienzas a fumar un cigarrillo? No lo comienzas a fumar cuando tú prendes el cigarrillo. Tú comienzas a fumar el cigarrillo en tu cabeza. Cuando estás estresado y dices, ay, un cigarrillo me va a traer calma. Y entonces empiezas a hacer nido de la tentación en tu cabeza, pero entonces tienes que tomar una decisión, decir, tengo que ir a fumar. Pero entonces vas a buscar una cajetilla y ves que no tienes una caja de cigarrillos, entonces tienes que ir a comprarla. Mira todo el proceso que tardas para fumar un cigarrillo. Tú quieres dejar de fumar y dices, no puedo. Y bueno, tú la vas a comprarte, pero tú ya lo estás fumando mientras estás yendo a comprarla. Tienes que sacar dinero, tienes que comprar, tienes que ir quizás al cajero automático para cambiar, para sacar plata, para sacar cash. Y después fumas. Y entonces cuando fumas te trae eso cierta tranquilidad. Pero tú te habías propuesto no fumar más. Y entonces te empieza a dar culpa, y quiero decirte que la culpa no te la da Dios, la culpa te la das a ti mismo, es producto del remordimiento. Porque tú sabes que el cigarrillo te está matando, el cigarrillo te está haciendo mal y tú no puedes dejarlo. Pero entonces después vas con una persona y dices, yo quiero dejar de fumar. Pero el problema es que tú no quieres cambiar tu mente. Empieza a entregarle las tentaciones a Dios desde el momento que empiezas a pensar en el cigarrillo. Conéctate con Jesús. No te conectes en los pensamientos. Cuando viene la tentación, conéctate con Jesús y le pides a Él fuerza para vencer esa tentación. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando estás en la tentación, te hace sentir que si no fumas, te mueres. Lo mismo pasa con el adúltero. Cuando tú te sientes atraído a una mujer que no es tu mujer, Satanás te hace sentir que si tú no concretas algo con esa mujer, te mueres. Y es todo mentira, es todo mentira. Pero eso es lo que hace la tentación. Y eso es lo que hace la tentación cuando nosotros le damos lugar aquí en la cabeza. Y por eso la vida cristiana comienza con los pensamientos. Tú dices, ¿por qué no puedo vencer? Tú no puedes vencer simplemente por el hecho de que estás alimentando tus pensamientos de un montón de cosas que provocan lo que quieres evitar en los actos. He tenido, por ejemplo, que aconsejar a muchos hombres y también mujeres esclavos de la masturbación. Y sí, ellos no quieren más eso. Pero sin embargo, ¿con qué alimentan su mente todo el tiempo? La están alimentando con cosas que los llevan a eso. Y dicen, no, yo no quiero hacer más esto, pero no paran sus pensamientos, no paran el hecho de contemplar aquello que le alimenta pensamientos y que después los llevan al acto que no quieren hacer. La pornografía. No, tú no tienes que decir, no quiero. Sí, yo sé que hay muchos esclavos de la pornografía. Se dice que un 60% dentro del cristianismo son esclavos de la pornografía. O sea que un 60% de los que estamos acá somos esclavos posiblemente de la pornografía. Pero tú no tienes que vencer la pornografía. Tú tienes que vencer, si es el teléfono lo que te lleva a la pornografía, quítale el internet al teléfono. No, pero yo quiero vencer el acto. Y quiero vencer el acto hasta el momento que lo quiero vencer. Porque cuando no lo quiero vencer, una vez que me siento fuerte, digo, no, una cosita nomás, un momento, no es nada. Tienes que empezar desde la mente. Allí comienza la vida cristiana. Es vivir en arrepentimiento. ¿Qué es vivir en arrepentimiento? Es vivir reconociendo que yo necesito a Dios y que sin Dios soy un desastre. Pero a menos que no recibas una revelación de Jesús, tú te vas a sentir poderoso sin Dios. Es la revelación de Jesús que te hace sentir que necesitas a Dios. Pero si tú basas, ¿qué pasa en las iglesias moralistas? Que eso, la mayoría de las iglesias son moralistas y legalistas. Los fariseos, ¿qué hacían? Los fariseos se cuidaban de los actos. Pero tenían la cabeza podrida. Jesús le decía, ustedes son sepulcros blanqueados. No hacen un acto malo, pero tienen la cabeza toda podrida.
¿Y cómo ustedes saben cuándo hay un fariseo? Ustedes van a ver que el fariseo se cuida de los actos, pero como piensa en las cosas malas que quiere evitar con los actos, condena a todo aquel que hace los actos que él quiere hacer, pero que no se anima. ¿Se entiende? Vean a alguien que condena a otra persona y esa persona que condena a esa persona quiere hacer lo que esa persona hace o lo hace en otro nivel. Y entonces como esa persona que está haciendo siente la libertad de hacerlo, que él no lo hace por estar en la junta de iglesia, porque está en una comunidad religiosa, que eso no se ve bien y eso, entonces él se exaspera con aquel que hace aquello que él quiere hacer pero que no se anima a hacer. Y el fariseo tiene la cabeza llena, como Jesús le decía, la tienes llena de podredumbre de muertos. Pero los actos. Y tarde o temprano, eso lo sabemos, en un fariseo hasta los actos llegan a ser, porque el fariseo, como pasaba en la época de Jesús, con Simeón el fariseo, él se acostaba con María Magdalena y nadie lo sabía. Pero después, en las reuniones generales, la despreciaba María Magdalena. Ese es el fariseo, ese es el moralista, ese es el legalista. Y perdona, yo sé que te estás enojando con lo que estoy predicando. Te estás enojando justamente porque necesitas arrepentimiento. Tú no necesitas simplemente un cambio, porque hay gente que está criticando los sermones y dice, están predicando un evangelio barato. No, este es el evangelio que trae verdadera fidelidad. Lo otro es una cáscara, lo otro es hipocresía. Es hipocresía. Es necesario que nos encontremos con Cristo y que dejemos de mirar a los demás y empecemos a mirar qué es lo que Cristo quiere revelarnos a nosotros cuando lo miramos a Él. Y que de una vez por todas le entreguemos a Él nuestra mente, que es nuestro corazón. Para entender este proceso, voy a utilizar una historia de la Biblia muy conocida, que ustedes la conocen muy bien, pero nos va a ayudar a entender este proceso de caída del pecado y qué es arrepentimiento. La historia del rey David. David tenía una relación con Dios muy estrecha. Él vivía en arrepentimiento. Él vivía en arrepentimiento. Pero empezó a tener éxito. Y uno de los grandes enemigos de la vida cristiana es el éxito. Toda la gente comenzó a aplaudir a David porque le iba bien en todo lo que hacía. Y que no está mal, entonces no tenemos que buscar fracaso para estar con Dios. No, nos puede Dios bendecir y que nos vaya bien en todo, pero el problema es cuando empezamos a pensar que ese bien que estamos recibiendo viene de nosotros mismos y viene de nuestra habilidad. Y David comenzó a sentir que lo que tenía y lo que vivía venía de él. Se empezó a olvidar un poco de Dios. Y entonces, como ya ahora tenía un palacio y ya tenía un ejército bien entrenado, él ya había peleado muchas batallas, dijo, ahora me voy a tomar un descanso, voy a dejar que mi ejército vaya, le voy a dejar a mi general que vaya a pelear y yo me voy a quedar a descansar aquí en mi palacio. Y se quedó David. Y una tarde de verano que estaba durmiendo la siesta, se le pegaba la sábana en la espalda y no sabía qué hacer, ya porque vieron esas siestas pegajosas cuando no tenemos aire acondicionado, especialmente aquí en Florida. Y entonces él dice, voy a tomar aire a la terraza, y sube a la terraza, y cuando está caminando por la terraza, siente un ruidito de agua por allí, se asoma, y de repente algo que le llama la atención. ¿Qué le llama la atención? Algo que le llama la atención a todo hombre normal. Resulta que enfrente de su palacio había una mujer bañándose con las ventanas abiertas. Y era una mujer muy, pero muy linda. Así que eso en el acto le llama la atención. Y en el acto David analiza y dice, caramba, ¿qué hace una mujer bañándose con las ventanas abiertas acá enfrente de mi palacio? Y él dice, ¿y quién es esta mujer? Porque vivía enfrente de él y él nunca la había conocido. En el acto, como él sentía, como todo varón normal, sentía una gran atracción por lo que estaba viendo y esta mujer era muy hermosa, entonces en el acto viene un deseo instantáneo por conocer a esa mujer. Hasta ahí no había pecado. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama tentación.
Pero David, en vez de decir, mira, yo estoy casado, ya no tengo nada que estar viendo, me meto adentro del palacio para evitar la tentación, o ahí podría haber orado a Jesús y decir, Señor, sácame estos pensamientos, dame fuerza para salir de esta tentación, pero no. David, en vez de salir de la tentación, se apoyó en la barandita de la terraza y empezó a mirar a esta mujer que nunca había visto. ¿Y qué formas que tiene? ¿Y qué hace con las ventanas abiertas? Ese era el Facebook de David, el Instagram de David, ustedes ya no sé todos los que hay ahora nuevos. Y David, en vez de evitar eso, él se quedó mirando allí. Entonces la tentación hizo nido en su cabeza. El deseo instantáneo se tornó en un deseo acariciado y ahora tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Yo quiero conocer a esa mujer. Y después de tomar esa decisión, planificó. ¿Y cómo planificó? Dijo, voy a mandar un siervo mío que vaya y que me averigüe quién es esta mujer. Y entonces mandó un siervo y le dice al siervo, averiguame quién es la mujer que vive acá enfrente. Entonces el siervo va, averigua quién es la mujer y le dice, mira, David, esta mujer es esposa de uno de tus mejores soldados que se llama Urías el Eteo. Es un extranjero, pero que está sirviendo en el pueblo de Dios, que se ha convertido. Vive acá en el frente de tu palacio y es esposa de uno de tus mejores soldados. Y David dice, ¡ay, está casada! No. Y dice, pero Urías está en el campo de batalla. Ah, Urías está en el campo de batalla, dice David, invítala a cenar. Invítala a cenar. Entonces el siervo va, Betsabé se llamaba esta mujer, y le dice a Betsabé, Betsabé, el rey te está invitando para que vayas a cenar a su palacio. ¿Cómo se habrá sentido una mujer de que el rey mismo le invitara? Un rey que todo el mundo admiraba, un rey que todos decían es un rey que realmente ha traído estabilidad al reino de Israel y lo ha llevado, sus fronteras lo ha llevado por la bendición de Dios, lo ha llevado hacia el lugar donde nunca tuvimos. O sea, está transformando Israel en un imperio, tiene la bendición de Dios. Todo el mundo hablaba de David. ¿Cómo se habrá sentido esta mujer cuando fue invitada por David a cenar? Me imagino que se habrá sentido muy halagada. Algunos dicen, yo no sé, no puedo meterme en la cabeza de Betsabé, que ella estaba bañándose con las ventanas abiertas porque sabía que Betsabé, o sea, es como esas mujeres o mujeres o hombres, ojo, no estoy criticando ahora, pero estoy hablando de esta historia, pero como esas personas que utilizan el Facebook para llamar la atención o el Instagram para llamar la atención de algún hombre que quiere, o sea, ella quiere sentirse atraída por alguien. Yo no sé si fuese que casualidad, que se le había roto la ventana o qué, pero la cuestión es que estaban allí y le hacen la invitación. Yo me imagino que Betsabé, cuando le hicieron la invitación, ella se habrá arreglado mejor que nunca, porque una mujer, hay algo que Dios le puso a la mujer necesita sentirse linda, la mujer necesita sentirse linda para también, eso le da cierta seguridad social. Y ella, si el rey la invitaba, se habrá puesto el mejor vestido que tenía, imagínense. Se habrá arreglado el pelo como nunca se lo había arreglado. Y entonces llega la hora de la cena, ella llega al palacio, David la hace entrar a su palacio y David se comporta más caballero que nunca. Y ella, que era esposa de un soldado un poco tosco, un poco brusco, empieza a sentir el halago de David que hace mucho nadie le quitaba la silla para sentarse en una mesa. Y David la trata como si fuera una reina. Ella no sabía, empezaron a conversar y no sabía bien de qué iban a conversar. Al principio había un poquito de tensión, pero después la tensión, David era tan caballero, David era alguien que se movía al mismo nivel de toda la gente, no se mostraba así como rey, y eso le atraía aún más. Y resulta que comieron y la conversación estaba tan linda que en vez de terminar en sobremesa, terminó sobre cama. Ustedes conocen la historia. Y allí David comenzó a vivir una novela como la que tú vives cuando te separas de Dios, como la que Eva vivió cuando comió la fruta, como la que nosotros vivimos cuando estamos chismoseando acerca de alguien.
Porque el pecado a nuestra naturaleza pecaminosa lo hace fervecer, la hace sentir, nos pone pajaritos o mariposas en el estómago. Y comenzaron a vivir una novela que David hace mucho no se sentía tan adolescente como se sentía en este momento. Y ella hace mucho no se sentía tan amada como en este momento, a pesar de que por ahí venía culpa. Pero realmente todo lo que sentía era tan lindo. Ella volvió a su casa. Pero ahora la novela no podía terminar así, de volver a su casa. Hay que continuar. Hay que continuar alimentando estos sentimientos que nos están envolviendo y que estamos sintiendo lo que hace mucho no sentíamos. Y sin duda que Dios quiere que yo me sienta bien. Ese es el plan de Dios, ¿o no? La novela continuó, pero toda novela tiene un fin y tiene una crisis. Y resulta que un día viene ella un poquito preocupada. Y le dice, David, tengo un problema. Querida, ¿cuál es tu problema? Yo estoy aquí para ayudarte. Tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Quién te ha hecho sentir como yo te he hecho sentir en estos días? ¿Cuál es tu problema? David, estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo no te cuidaste? ¿Cómo no te cuidaste? ¡Qué vergüenza! Rey del pueblo de Dios embarazando a la esposa de uno de mis soldados. O sea, no, esto... ¿Y qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que haces tú y lo que hacemos yo, lo que hago yo cuando nos descubren en pecado, cuando nuestro pecado se hace evidente? ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Lo que hicieron Adán y Eva, ¿se acuerdan? Cuando Dios fue a buscarlos, ¿qué trataron de hacer ellos? Coser hojas de higuera, tapar su pecado. Y entonces David dice, no, esto me trae un problema tremendo. Comenzó el remordimiento, allí comenzó el remordimiento. Nosotros nos sentíamos tan bien antes de hacer esto. Tan siquiera hubiéramos seguido en la mesa, pero no hubiéramos hecho lo que hicimos. Pero ahora esto nos trae una complicación. ¿Por qué? Porque si la gente se llega a enterar que yo embaracé a la esposa de uno de mis soldados, yo voy a perder la imagen tan linda que he construido. ¿Qué va a decir la gente? Yo soy el rey del pueblo de Dios. Yo soy alguien que le dicen hombre de Dios. Y toda la gente me dice hombre de Dios. ¿Y ahora qué va a pasar? Se van a dar cuenta que nos equivocamos. No, tenemos que hacer algo. Y David entonces ahora toma otra decisión y planifica otro pecado. Y empieza a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y entonces muy bien, la llama a Betsabé y le dice, mira, Betsabé, vamos a hacer lo siguiente. Tu esposo está en la guerra. Yo le voy a mandar una orden al general para que le dé unas vacaciones a tu esposo. Y que se venga aquí. Y le voy a decir que me venga a informar a mí de cómo está la guerra, cómo está el campo de batalla. Y él va a venir, y tú eres tan linda, va a venir con tantas ganas de estar contigo, que él va a venir, le voy a dar unas vacaciones, él se va a acostar contigo y el hijo va a ser de ustedes dos. Y a Betsabé se le acabó la novela. Porque antes parecía que David estaba dispuesto a ir con ella hasta las últimas consecuencias. Y ahora parece que David no está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Pero bueno, acepta el plan. David manda una carta a Joab. Le dice a Joab, por favor, manda a Urías para que me sirva como mensajero y me cuente lo que está sucediendo en el campo de batalla. Mándame información con él. Muy bien. Joab, que era el general, lo llama a Urías, le dice, mira, el rey en Jerusalén está pidiendo que vayas a informarle de todo lo que está sucediendo aquí y yo te voy a contar lo que está sucediendo, le vas a dar el siguiente informe, las cosas van bien, las cosas van, dile esto y lo otro, pero ve y tómate unos días en Jerusalén. Y Urías se va diciendo, pero qué privilegio, yo, el mensajero del rey, de repente, que era alguien que estaba en el frente de batalla, y ustedes saben que los soldados rasos son los que están en el frente de batalla, y mientras más alto el rango, más atrás estoy en el ejército dirigiendo, supervisando, pero ahora, de repente, pasa de ser un soldado raso, Urías, el eteo, que era hitita, o sea, era un extranjero, lo ascienden de repente, y lo ascienden a mensajero del rey.
Y él se va muy contento, y va caminando hacia Jerusalén, y cuando va caminando hacia Jerusalén, dice, bueno, voy a ir a mi casa que vivía enfrente del palacio, o sea, vivía enfrente de donde tenía que encontrarse con David, voy a ir a mi casa, pero cuando estaba llegando a la casa, dice, estaba pensando en los compañeros que estaban con peligro de muerte en el campo de batalla, y dice, ¿cómo yo voy a dormir hoy con mi esposa y disfrutar con mi esposa cuando mis compañeros están con peligro de muerte en el campo de batalla? Yo voy a dormir en la puerta del palacio. Y entonces Urías se duerme en la puerta del palacio. Entonces al otro día lo llaman a David y dice, ahí está Urías que te está esperando, trae la información del general Joab. Y David dice, ok, salió todo correcto, él tiene que haber llegado ayer, ya durmió con la esposa, se acabó, todo tapado. Y entonces dice, el mensajero le dice, pero Urías no sé por qué durmió en la puerta del palacio. Y David dice, ¿cómo? ¿Cómo durmió en la puerta del palacio? No, debes estar equivocado, debe haber dormido en su casa. No, durmió en la puerta del palacio. Mira, y entonces lo lleva a la ventana, mira, ahí están las cosas de él todavía. Él durmió en la puerta del palacio. ¿Y por qué durmió en la puerta del palacio? Porque él no quiere disfrutar con su esposa porque sus amigos están luchando allá en el campo de batalla y a él le parece que eso es injusto. Él está disfrutando cuando sus amigos están allá en el campo de batalla. Y David dice, no. Y David toma otra decisión y planifica otro pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú te separas de Dios, comienzas en una cadena descendente, a menos que hagas un alto y vayas a Dios, comienzas en una cadena descendente que te lleva de un pecado, de un pecado, de un pecado a otro. Y entonces David dice, muy bien, ya sé, vamos a hacer. Lo llama, lo hace cenar en la misma mesa donde había cenado con su esposa. Y le dice, cuéntame, Urías, ¿cómo está el frente de batalla? Y entonces Urías le cuenta todo lo que Joab y trataba de no olvidarse y decía, mira, esta es la primera vez que soy mensajero, yo no hablo muy bien el hebreo, pero quiero que usted me entienda bien, quiero ser fiel a este cometido y estoy muy agradecido que usted me ha elegido como mensajero. Esto es lo que pasó, esto es lo que pasó. Entonces David, no te hagas problema, no seas tan detallista, está bien, yo quiero también algo general. Y entonces entre informe e informe, David le servía una copita va, copita viene. Hasta que Urías quedó totalmente mareado. Entonces David, cuando vio que ya estaba bastante mareado, le dice, Urías, ahora por favor, muchas gracias por tu labor, por tu servicio, por favor, tómate unas vacaciones, tómate 5 días en tu casa y ve, disfruta con tu familia y por favor, relájate. ¿Y qué pasó? No sé si a David se le había ido las manos en las copas que le dio Urías, pero Urías, medio borracho, siguió pensando en sus amigos y de vuelta duerme en la puerta del palacio. Y al otro día cuando el siervo le dice a David, le dice, mira, ahí está Urías que te está esperando para que le des la bendición para volver al campo de batalla, porque él quiere volver ya porque siente una responsabilidad con su pelotón. Y entonces David dice, pero no fue a la casa, no, durmió de vuelta en la puerta del palacio. Entonces David dice, no puede ser, no puede ser. Y David entonces toma otra decisión y planifica otro pecado. Y entonces dice, mira, ven Urías. Y ya está un poquito fastidiado con Urías. Entonces, Urías, por favor, mira, yo te voy a escribir una carta al general Joab y te voy a pedir, por favor, que se la entregues en la mano. Esta carta no puede llegar a las manos de otro. Tienes que defenderla con tu vida. Yo la voy a escribir, la voy a sellar y tú la vas a llevar. Muy bien, David escribe la carta, la sella. En esa época los soldados no sabían leer, así que David no tenía ningún riesgo de que el soldado lea la carta. El problema era que la carta no llegue a las filas enemigas. Y entonces Urías se va contento con la carta del rey y es como que dice, pero es impresionante. En un día para el otro he recibido un ascenso y ahora soy el mensajero personal del rey que llevo las cartas del rey a su general. Y tan contento iba Urías sin saber que en esa carta estaba su sentencia de muerte. Porque en esa carta David había escrito a Joab, por favor, pon a Urías en el frente del campo de batalla para que muera. David. Y cuando llega Urías al general Joab, le entrega la carta a Joab. Joab le agradece mucho la labor, lo manda al campo de batalla, no al frente, lo manda al campo de batalla. Y cuando Urías
cuando Joab lee la carta de David, le parece algo bastante raro. ¿Por qué? Porque David era famoso por cuidar la vida de sus soldados. David era famoso por cuidar la vida de los soldados. ¿Por qué? Porque David vivía en arrepentimiento. Para David lo más importante eran las personas, porque para Dios son lo más importante las personas. Pero cuando David comenzó a separarse de Dios, la visión de David comenzó a volver a ser la visión natural que tienen todos los seres humanos. No hubo ya más cambio de mente. Ese cambio de mente lo perdió. Y ahora Joab le dice, qué raro que David me está pidiendo esto. Y Joab dice, bueno, órdenes son órdenes. Y entonces mandó otra orden al campo de batalla y le dijo al que estaba supervisando a Urías, por favor, pon a Urías en el frente del campo de batalla, en el lugar más peligroso. Y tal cual como lo planificó David, Urías al otro día murió. Y entonces Joab, cuando vio que Urías murió, así todo, no estaba muy seguro realmente de la situación esta, porque David nunca había actuado así, pero le dice a David, mira, Urías murió, con un poco de miedo le dice Joab, Urías murió, le manda una carta. Y entonces David le manda una carta diciendo, no te hagas problema, Joab, muere uno, mueren dos, mueren 10, estamos peleando las batallas del Señor. ¿Por qué? Porque las personas que están en pecado les encanta tener a Dios en la boca. Les encanta. Les encanta tener un vocabulario así todo monumental. Pero están matando gente en el frente. Pero hablan de Dios. Porque en esa época se podía mandar a alguien al frente del campo de batalla. Porque era lo común. Ahora yo puedo mandar a alguien al rincón de la iglesia, lo puedo mandar a la iglesia más chiquita de una conferencia, lo puedo a ese que veo que me está molestando. Eso es muy del ser humano, no es de Dios. Y allí entonces David le comunica a Betsabé. Y David sabía, es como que siente un alivio medio ficticio, porque la culpa estaba trabajando en David, pero no porque Dios se la metía. Quiero decirte algo, Dios no da culpa a nadie. La culpa es el resultado de yo violar las leyes naturales del universo, con que Dios creó las cosas. Y la culpa se genera en mí mismo cuando yo veo que estoy actuando diferente a lo que yo sabía que tenía que actuar, pero ahora por alguna situación cambiaron mis valores y ahora hago una cosa diferente y eso genera culpa. Pero no es Dios el que te genera culpa. La culpa la genera el pecado. Pero nosotros muchas veces nos enseñan como que Dios genera culpa. No, Dios no es un Dios. Es más, Dios quiere liberarnos de la culpa. Él trabaja para que la culpa no exista en nosotros. Porque la culpa es uno de los sentimientos más destructivos que existen. Pero entonces David, ¿qué hizo? Betsabé se viste de luto, no me acuerdo si 40 días o no me acuerdo cuánto era de luto, se viste de luto y David entonces cuando termina el luto dice, bueno, ahora voy a tomar como esposa a una de las viudas de mis soldados, para que vean cuánto yo me identifico con mi ejército. Y entonces David se casa con Betsabé, y entonces ahora sí comienza a salir la pancita de Betsabé, pero entonces la tienen un poquito para que nadie pueda calcular bien los meses ni nada por el estilo, lo tienen un poquito aislada, y así todo ya se corrían algunos rumores en el palacio, porque siempre el pecado por algún lado sale. Por algún lado sale. Y por eso en una iglesia nosotros no necesitamos ser cazadores de pecados y estar viendo si alguien peca o no peca. Nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Y cuando predicamos la palabra de Dios, cuando Dios dice es el momento, surge el pecado. No para que condenemos a esa persona, sino para que esa persona, rechazando a Dios,
comienza a recibir las consecuencias, pero no porque Dios se las está mandando, sino porque simplemente está rechazando a Dios. Y Satanás lo único que puede hacer es lío, no hace otra cosa que lío. Y Satanás lo único que quiere hacer es que seamos infelices, incluso el que peca con él, el que tapa pecado, todo, quiere que todos seamos infelices, Satanás. Pero bueno, David lo pudo mantener en secreto esto, y ante la mayoría eso quedó muy tapado. Es más, me imagino que David desde ahí en adelante habrá ido al templo más que nunca, habrá dado ofrendas más grandes que nunca. ¿Por qué? Porque la culpa nos lleva a querer tapar aquello que hicimos. Sí, David se casó, parecía que todo estaba solucionado, pero había algo que David no podía tapar. ¿Y sabes qué era lo que David no podía tapar? Era una gotera continua que tenía en su cabeza sabiendo lo que había hecho. ¿Y sabes quién no podía tapar? Betsabé no podía tapar esa gotera continua tampoco. Y entonces, más esfuerzo para tapar eso. Y vivían siempre en un miedo de que la gente descubra, de que la gente se dé cuenta, de que la gente vea realmente qué era lo que había pasado. Pero hay un Dios de amor que está en el cielo, que interviene en nuestras vidas miserables y pecaminosas para librarnos de la culpa. Y Dios sale en la búsqueda de David a través de un profeta. Y Dios manda a un profeta, el profeta Natán, para que hable con David, y quiero decirte que era difícil lo que Natán tenía que hacer. Hablar con un rey y señalarle su pecado al rey. Porque Dios no te puede perdonar, aunque ya te regaló el perdón desde que naciste, pero no te puede perdonar de un pecado específico a menos que tú lo reconozcas. Porque ¿sabes qué es lo que quiere evitar Dios? Que hagas más daño a más gente. Entonces sabe que si tú no reconoces tu pecado, tarde o temprano vas a seguir haciendo daño a la gente que te rodea. Entonces, Natán fue, golpeó la puerta del palacio, lo hacen entrar, y David cuando viene ve al profeta Natán dice, Natán, ¿qué te trae por aquí, por favor? Y entonces lo hace sentar, por favor, ¿qué necesitas? Entonces Natán le dice a David, David, mira, tengo un problema. Aquí enfrente de tu palacio vive un hombre muy, muy rico. Es más, creemos que después de ti es el hombre más rico de Jerusalén. Tiene miles de ovejas, miles de vacas, tiene propiedades por todos lados, campos por todos lados, viñas alrededor de Jerusalén. Y dice, y al lado de este hombre vive el hombre más pobre de Jerusalén. Es un contraste. El hombre más pobre de Jerusalén. Y este hombre más pobre de Jerusalén tiene solamente una cosa. ¿Sabes lo que tiene? Tiene solamente una ovejita. Una ovejita que le han puesto nombre desde chiquita junto con su familia y la quieren tanto que cuando llegan a comer la hacen pasar adentro de la casa y la oveja come junto con ellos. Imagínense. Y dice que cuando le contaba a Natán, y este hombre quiere tanto a su oveja que cuando llega la hora de la noche, él primero va y alza la oveja y la duerme. Miren cómo la quería la oveja. La duerme a la oveja y la hace dormir y después se va a dormir con su esposa. A esta oveja la quieren como una hija. Pero ¿sabes qué, David? A este hombre rico que vive al lado del pobre, ayer le llegaron visitas. Y él en vez de matar a una de sus miles de ovejas, mandó matar a la única oveja del pobre para agasajar a sus visitas. Y cuando David escuchó eso, se le llenaron los ojos, se le pusieron los ojos rojos. Y le dijo a Natán, ese hombre merece la muerte. Entonces Natán lo miró a David a los ojos. Y le dice, David, ese hombre eres tú. Y ahí David se dio cuenta que él podía tapar su pecado a los ojos de todos, pero a los ojos de Dios su pecado no estaba tapado. Y a los ojos de él tampoco.
Y ahí David se dio cuenta que él estaba sentenciando su propia muerte, porque eso es lo que hacemos nosotros cuando sentimos culpa. Cuando sentimos culpa comenzamos a hablar mal de los demás. Cuando sentimos culpa comenzamos a criticar a los demás. Cuando nos sentimos que no estamos viviendo al nivel de lo que pensamos que alguien tiene que vivir, señalamos y juzgamos a los demás porque sabemos que hay algo en nosotros que no funciona bien. No podemos identificar bien qué es lo que es, pero la persona que vive hablando mal de los otros es porque tiene un problema dentro de sí misma. Y eso tenemos que entender, hermanos y hermanas. Cada vez que nosotros estamos señalando a alguien es porque hay un problema dentro nuestro. Cada vez que nosotros estamos hablando mal de alguien es porque hay algo que se está revelando en nuestro corazón, algo que no funciona bien, que nos estamos proyectando en otra persona. Y eso es una ley. Eso es una ley. No hay excepción para eso, no hay excepción, aunque no te guste, porque no nos gusta esto. No, es que yo lo que hago es estoy criticando constructivamente. ¿Escucharon eso? No, es que yo voy a hablar con la persona. Entonces al otro día hablamos con la persona, después que hablamos con 20 personas mal de esa persona, la llamamos por teléfono y decimos, quiero decirte que no estaba de acuerdo con esto, con lo otro. Cuelga y después llama a todos los 20 y dice, yo ya hablé con él, ¿eh? Soy un buen cristiano porque ya le dije todas las cosas. Somos miserables los seres humanos, comenzando por el pastor Joel. Somos una manga de pecadores que vivimos para la hipocresía, para tapar nuestras miserias. Y David, cuando Natán le dijo eso, él tenía dos alternativas. Él tenía la alternativa de matar al profeta como lo habían hecho o lo hubieran hecho muchos reyes después, o buscar a Dios. Él podría haber matado al profeta. Pero ahí David había algo que le decía que Dios había salido en busca de él. Y a pesar de que David lo veía a Dios enojado, porque el pecado te hace ver como que Dios está enojado contigo, se acordó de todo lo que había vivido con Dios en el pasado. Así como el hijo pródigo cuando estaba viendo los puercos comer la comida, se acordó de su padre. David decidió volver a Dios. Y David volvió a Dios. Y David volvió a Dios como tú puedes volver a Dios. Porque hoy Dios te puso a escuchar este sermón, tú no lo sabías, ni sabías por qué estás sentado ahí, porque quiere que vuelvas a Él, porque Él tiene un plan contigo, porque Él salió a buscarte. Tú no necesitas arrepentimiento, tú necesitas ir a Él. No necesitas arrepentirte para ir a Él, tú necesitas simplemente ir a Él. Aunque no lo sientas, ve a Él. Deja que Él se revele a ti y Él te va a dar el arrepentimiento que tú necesitas, porque Él salió a buscarte porque quiere salvarte. Él salió a buscarte porque quiere perdonarte. Él salió a buscarte porque quiere que salgas de esta novela que lo único que te trajo fue un gran problema en tu vida. Él quiere que seas feliz, pero quiere que seas feliz desde el interior, no desde las acciones. Él quiere que tu mente cambie. Él quiere que veas la vida de otra forma. ¿Y sabes qué? Dios perdonó a David. Porque Dios siempre perdona. Porque Dios sale a nuestra búsqueda para salvarnos, no para condenarnos. Porque Dios sabe que en la infidelidad a Él lo único que cosecho son resultados malos. Yo soy el que me castigo cuando ando lejos de los caminos de Él. No es que Dios me castiga, es Satanás y el pecado el que me castiga, son mis propias decisiones. Y Dios sale a salvarme de todo eso. Pero nosotros no lo entendemos y nos aferramos al pecado y pensamos que Dios nos está queriendo destruir por el pecado. No, lo que Dios quiere es salvarte, es perdonarte. No, pero cuando fui a la iglesia y conté mi pecado, todo el mundo me condenó. Es que la gente de la iglesia muchas veces no conoce al Dios verdadero. Y eso ustedes me han escuchado. Yo he sido uno, y no digo que ahora lo tengo todo claro, pero yo he sido uno que predicó condenación por mucho tiempo.
porque tenía un Dios tergiversado en mi mente. Pero Dios no condena, Dios quiere salvar, Dios está allí y Dios recibió a David, a pesar de ser un adúltero, a pesar de ser un hipócrita, a pesar de ser lo que ustedes saben que hizo. O sea, Dios lo recibió y Dios lo perdonó, porque Dios quiere perdonar. Porque Dios ha hecho un sacrificio que está fuera de ti demasiado grande para perdonarte, para que tú te des cuenta de que Él quiere perdonar. No es que simplemente te va a perdonar si te arrepientes. Él te quiere perdonar y te va a regalar el arrepentimiento. Pero ¿sabes qué? Él quiere perdonarte con un propósito. No te quiere perdonar por perdonarte. Él quiere perdonarte porque quiere vivir contigo. El propósito del perdón es volver al arrepentimiento para caminar con Dios y no separarme de Él. Porque Él, a pesar de que soy pecador, disfruta de estar conmigo. El propósito de Dios para tu vida es relacionarte con Él. Él quiere relacionarse contigo y por eso salió a buscarte. Pero es que yo soy muy pecador. No, no importa. Y fíjate lo que escribió David. Escribió un salmo, hizo un canto, contando su experiencia, la experiencia del perdón. Y vamos a ver en este canto, en esta oración, vamos a ver las características del verdadero arrepentimiento. Salmo 51, fíjate lo que dice. Versículo 1. Y quiero que prestes atención a esto. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mira lo que dice David acá. David el hipócrita, David el adúltero, David el asesino. Mira lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor. Lo que está diciendo David es, Señor, yo sé que yo merezco no ser perdonado, pero yo sé que tú eres amor, yo sé que tú no cambias, yo sé que me sigues amando. La multitud de tus piedades es tan grande que estás dispuesto a perdonarme, que estás dispuesto a recibirme nuevamente. Yo te pido, Señor, que me perdones gracias a quien eres tú. Reclamo tu amor, Señor, porque tú no cambias. El remordimiento ahora sí. Señor, así hubiera orado David si hubiera tenido solamente remordimiento. Que sin duda esta oración la hizo antes. Señor, yo me di cuenta que no me tendría que haber acostado con Betsabé. Sí, me equivoqué, realmente me equivoqué. Pero, ¿sabes qué? Yo no he sido tan malo como Saúl, ¿eh? Yo no he sido tan malo como Saúl. Y recuerda que yo maté al gigante Goliat, yo hice esto, hice aquello, yo fui, es más, estoy ahorrando dinero para que se construya el templo. O sea, estoy muy entre sí, me equivoqué, reconozco que me equivoqué, pero yo no soy tan malo. No, es que David había recibido el arrepentimiento y cuando yo recibo el arrepentimiento me doy cuenta que el problema no está en lo que hago, sino que el problema está en lo que soy. Y entonces ya no hablo de mí, yo hablo de Él. ¿Quién es Él? Y sabiendo quién es Dios, yo tengo seguridad de que Él me va a perdonar. No por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Y lo que Él me mostró a través de Jesús, que David lo había visto a través del sacrificio del Cordero. Y sigue diciendo el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En otras palabras, Señor, yo no puedo lavarme a mí mismo. Yo necesito que tú me laves. Aquí estoy yo, cámbiame mi mente, haz algo en mí, porque yo no puedo hacerlo por mí mismo. Simplemente necesito entrar en relación nuevamente contigo. Y dice versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David podría haber dicho, no, Señor, mira, yo está bien, me equivoqué, pero si Betsabé no se hubiera estado bañando con las ventanas abiertas, yo no hubiera caído. Es ella. Es ella. Yo no hubiera caído. Sí, es verdad, Betsabé no se tendría que haber estado bañando con las ventanas abiertas, es verdad, ella se equivocó, pero el hecho que ella se equivoque no quiere decir que entonces tu equivocación está justificada, que tu pecado está justificado. El pecado de otro tiene que ser llevado a Dios y tu pecado tiene que ser llevado a Dios y tú eres responsable de tu vida, no
Betsabé es la responsable de la tuya, sino que tú eres responsable de tu vida. Por lo tanto, no puedes decir, porque si ella no hubiera hecho, si no me hubieran ofrecido, si no me hubieran tratado así, yo no hubiera tratado así. No, esos son excusas de gente que tiene remordimiento, pero que no está en la presencia de Dios. Vuelve a Dios para experimentar ese arrepentimiento que trae paz, ese arrepentimiento que David experimentó. Y entonces en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señor, ahora entiendo que a ti no te interesa tanto lo que hago, sino que a ti te interesa lo que soy. Y yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero tener mi corazón totalmente contaminado, mi mente totalmente contaminada, pero me cuido de los actos. No, tú amas la verdad en lo íntimo. Cristianos, Dios ama la verdad en lo íntimo. No en las acciones. Y por eso no predicamos las acciones, predicamos la esencia, predicamos a Cristo, predicamos a aquel que puede transformar el corazón. No predicamos moralidad, predicamos fidelidad, fidelidad a Dios, que es muy superior a la moralidad, es muy superior al legalismo. No es gracia barata, es la gracia más cara que existe, que fue pagada en la cruz por el sacrificio de Dios hecho hombre. Pero que se nos ha hecho infinitamente fácil a nosotros, si es que estamos dispuestos a quebrarnos delante de Él. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el versículo 10, que es el centro de este salmo, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh Señor, crea en mí una mente limpia. Oh Señor, ahora yo me doy cuenta que lo que tengo que cuidar es mi mente y a mi mente te la tengo que entregar a ti. Y por eso transforma mi mente, dame arrepentimiento. Que ahora yo me dé cuenta que tú tienes solución para mi pecado. No solamente que tienes solución para mi pecado, sino que tienes poder para que mi mente se conecte a ti y pueda vencer mis tendencias pecaminosas que me llevan a separarme de ti. Sí, amigo adúltero, hay solución en Dios. Hay poder en Dios y hay perdón en Dios y hay poder en Dios. Sí, amigo pornográfico, hay solución en Dios. Si le entregas tu mente, tus pensamientos. Sí, pederasta, hay solución en Dios. Si le entregas tu mente, tus pensamientos. Y si le dejas que Él te dé arrepentimiento, que te dé una nueva visión de las cosas. Sí, orgulloso, el más difícil de todos. Hay perdón en Dios. Si tú te dejas de aferrarte a ese moralismo que lo único que te produce es orgullo, que lo único que te produce es enojo con aquel que predica el Evangelio, hay perdón en Dios. Quiebra tu orgullo delante de Cristo y reconoce que tú necesitas un nuevo corazón como yo lo necesito y como todos los necesitamos. No vamos a dejar nunca de necesitar eso y por eso necesitamos caminar en arrepentimiento. No necesitamos arrepentirnos, necesitamos vivir en arrepentimiento. Necesitamos vivir en Cristo Jesús. No es la vida que yo me equivoco y hoy me arrepiento y entonces ahora me separo de Cristo y después vengo a la iglesia, hago los programas lindos acá y hasta el próximo pecado anda todo bien y entonces caigo en el próximo pecado, me arrepiento. No, camino en arrepentimiento. Ya vivo para Jesús, vivo para su gloria. No me separo de Él, no vengo a la iglesia con Él y después lo dejo acá. Vivo con Jesús todo el tiempo, vivo para su gloria. Ese es el cristianismo poderoso. ¿Dónde comenzó el pecado de David? El pecado de David comenzó con una miradita en la terraza.
¿Dónde comienza tu pecado? En una miradita en la terraza. ¿Tú crees que David, cuando estaba mirando en la terraza, pensaba que iba a ser un adúltero, que iba a ser un asesino, que iba... ¿Y sabes qué? David después hizo un lío con su familia, sus hijos, al ver lo que hizo David, vivieron consecuencias bastante feas. No, David no se imaginaba una miradita en la terraza. Algo que te separe de Dios, que dice, bueno, esto es chiquito. El problema no está en Dios que te castiga, eres un desastre, tú y yo somos un desastre. Y hasta que no entendamos eso, vamos a seguir separándonos de Dios. No, tiene que llegar el momento que digamos, sáquenme a todo, pero no me quiten a Dios. No me quiten a Jesús. Es con Él que voy a vivir y para Él vivo. Y con Él estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y sí, David llegó a ser llamado hombre con el corazón como el de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Un adúltero, un hipócrita, un asesino. Hombre con el corazón como el de Dios. Ese es el Evangelio. Tú puedes ser también puedes ser llamado hombre o mujer con el corazón como el de Dios. No importa lo que hiciste. Porque el problema no está en lo que haces, el problema está en lo que eres. El problema no está en lo que hacemos, el problema está en lo que somos. Y Dios está dispuesto a transformarnos si es que estamos dispuestos a darle permiso para que entre en nuestra vida. Yo quiero llamarte hoy y quiero invitarte para que des el paso a entregarte a Cristo. Que dejes de dar vueltas. Y que le digas a Jesús, aquí estoy. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero quiero creer que lo harás, porque tú lo prometiste. ¿Y sabes qué? Jesús lo va a hacer, porque te ama. Él ha salido a buscarte. Y Él está atrás tuyo, no para condenarte, sino para darte salvación. Y Señor, ¿qué hago con Betsabé? Ahora que me has dado arrepentimiento, ¿la tengo que patear? No, justamente te estoy salvando para que dejes de hacerle daño a la gente. Porque hay gente que piensa que la manera de arrepentimiento es, David cometió el pecado con Betsabé, ahora Betsabé era el pecado. Betsabé no era el pecado era el corazón de David, ese era el pecado. Y a Dios no le interesaba que David deje a Betsabé. Lo que le interesaba era que David sea transformado para que no deje más a Betsabé. Porque si David no era transformado, entonces ahora al primer problema iba a decir, no, tú eres la pecadora, vete. Yo ahora me reconsagro. No, esos son razonamientos egoístas. Ahora aprende de las consecuencias de tus errores, porque quiero decirte que el matrimonio de David no fue fácil con Betsabé después de allí, no fue fácil. Pero eso no quiere decir que no podía crecer el amor. Pero Dios le dio tanto arrepentimiento a David como le dio arrepentimiento a Betsabé. Y para la gracia y para la gloria de Dios, David y Betsabé aparecen como antecesores de Jesucristo. David tenía muchas esposas y tenía muchos hijos. Dios podría haber elegido como el sucesor de David a un hijo que no sea de una relación de dos pecadores como eran David y Betsabé. Sin embargo, Dios eligió como sucesor de David al hijo de Betsabé. Porque ese es el Evangelio. Dios no solamente perdona, sino que restaura. Ese es el amor de Dios. Y Dios no se avergonzó de Betsabé e inspiró a Mateo para ponerla en la lista de las abuelas de Jesús. Ese es el Dios de la Biblia. Que Dios te bendiga.